La tengo a la precandidata a diputada nacional, Daniela Planes, que está acá con nosotros del Frente de Izquierda, Trabajadores y Unidad. Bienvenida, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muchos nombres, muchos carteles, propuestas. ¿Estás viendo que hay por estas personas, de estas personas que son pura publicidad con escasez de propuestas? Bueno, mira, por lo que recién comentaba, yo creo que hay un escenario en relación al escenario nacional y provincial, que por un lado tenés... A ver, dame un segundito porque se te entrecortó ahí el micrófono, estoy escuchando acá en la cucaracha. Bueno, estábamos hablando con Daniela Planes porque, claro, se vienen las elecciones y creo que hay que tener ese compromiso cívico de entender quién es cada precandidato para votar de la mejor forma. Bueno, ahora sí te escucho, Daniela. Bueno, que estamos en el marco de las elecciones a diputados nacionales, que tenemos al frente de Cambiemos, como recién nombraba tu compañero, a la derecha, junto con Cornejo, que sabemos que es un frente, tanto el Frente de Todos como Unidos por Salta, que son frentes que, bueno, Cambiemos, que nos endeudó al país en forma brutal, que fue devastador y que hoy incluso el Frente de Todos es una deuda que está pagando, y que lo que se ve es, en el marco del Frente de Todos, es que, bueno, en el medio del conflicto docente, vimos que a la provincia vino Guado de Pedro, sí, vino Guzmán, sí, y que fue un frente que arreglaron, en donde incluso está el saincismo, ¿no?, adentro de ese frente, que es un verdadero Frente de Todos provincial, podríamos decir. Ahí está la cámpora. Mostrábamos imágenes de Emiliano Estrada con la cámpora. Está el kirchnerismo, está la gente de Fernández, el saincismo. O sea, es una mixtura muy completa. ¿Cómo se ve eso, digamos? ¿Cuál es la ideología de ese frente, si es que la hay? Porque, a ver, extraña, Emiliano Estrada hasta hace 2 años era opositor, y hasta hace unos días atrás, y hoy pasa a ser el candidato oficial. Sí, para mí son falsos opositores, porque lo que se vio en la campaña provincial era que discutían, pero era falso, porque son todos partes de un proyecto nacional de Alberto Fernández, por ejemplo, por lo que vos decías, ¿no?, que estuvo acá Guado de Pedro, Guzmán, levantándole la mano a Estrada, levantándole la mano a Caletti, 2 exfuncionarios del urtubeicismo. Sí. Y que en ese sentido lo que representa es que hoy están planteando un proyecto que, de acuerdo al gobierno nacional, por ejemplo, para hablar sobre 2 temas centrales muy importantes. Sí. Uno, que es el trabajo. Nosotros hoy estamos en una situación de precarización laboral de la juventud, y el Frente de Todos plantea un programa en donde se llama Te Sumo, que habría que decir que se llama Te Sumo a la precarización, porque lo que están diciendo es que a nivel nacional 50.000 jóvenes podrían acceder a un trabajo, cuando tenemos 3 millones en Argentina de jóvenes entre que trabajan en negro y desocupados, y sería por un salario de miseria. De la misma manera que otro de los grandes problemas que tenemos y que se viven muy, digamos, sentidamente en nuestra provincia es la vivienda. Es decir, ¿cuántos de los que ahora nos están mirando, familias trabajadoras, trabajadores? Más de 70.000 familias. Más de 70.000 familias que tienen... Ni hablar de la gente que espera un terreno, es decir, el que no puede ni siquiera soñar a una vivienda, a una casa social, espera un terreno, un lugar para montar una estructura precaria de bloques superpuestos y poder vivir. Hoy tenemos una provincia llena de asentamientos. Tal cual, el tema de más de 70.000 familias, como decías vos, pero que acá estuvo Ferraresi y planteó un plan de 2.000 viviendas por año, y estamos hablando de más de 70.000 familias, muchos de los que nos están mirando que no tienen acceso a una vivienda, y en ese aspecto nosotros del Frente de Izquierda Unidad somos claros, planteamos que lo que hay que hacer es tocar los intereses de los poderosos para poder desarrollar un plan de viviendas, obras públicas, pero también queremos tocar un tema que hoy se está debatiendo. Sí. ¿Y cómo se genera eso? Un plan para que en algún momento se garantice el techo, que es un derecho constitucional de poder acceder a una vivienda. Bueno, interesante la pregunta. ¿Por qué?
Porque nosotros en nuestra provincia tenemos una concentración de que 70 familias son dueñas del 50% de las tierras productivas. ¿Esto qué significa? Que se concentró en los últimos 20 años en donde Estrada es responsable también porque formó parte del poder político de esta provincia, como también a nivel nacional y provincial. Estos 20 años hubo una concentración de estas 70 familias que son dueñas del 50% de la tierra productiva. Entonces, un impuesto a ese sector sería un impuesto que permitiría desarrollar un plan de obras públicas, y en ese plan de obras públicas que permitiría generar trabajo, también permitiría generar viviendas para todas estas familias de las que estamos hablando que hoy carecen de la misma. Entonces es muy importante esta propuesta que estamos planteando. Bien, el trabajo, una provincia con 2 dígitos de desempleo, ¿cómo se vuelve al trabajo? ¿Cómo se genera? Bueno, con relación al trabajo, como lo viene planteando también mi compañero Nicolás del Caño, nosotros estamos diciendo que hoy, en el marco de esta problemática de la desocupación, y es un planteo que se está debatiendo en distintos países del mundo, el tema del reparto de las horas de trabajo. ¿Qué significa? Nosotros hoy vivimos en una provincia en donde hay trabajadores que trabajan 12 horas, que trabajan muchas horas, y hay otro sector que no tiene trabajo. Entonces, ¿cómo repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y que eso sea con un salario igual a la canasta familiar? Entonces serían 2 temas centrales, que sería la vivienda y el trabajo, sí, y estas propuestas que nosotros traemos desde el Frente Izquierda Unida. Lo decíamos recién con nuestro economista, cada vez que hay paritarias en Salta se habla de porcentajes y a veces el porcentaje suena mucho, 15, 20%, pero en realidad los números nunca llegan a estar sobre lo que es la canasta básica total. Está por arriba de los casi 70 pesos. Es decir, por más porcentajes lindos que podamos dar, si la plata que la gente puede recibir mensualmente no llega a cubrir esa canasta, no sirve de nada. Claro, yo creo que hay, en ese que vos decís, yo creo que hay responsables, es decir, por un lado, lo que nosotros vimos es que en el marco de la pandemia, de la crisis económica que estamos sufriendo, desde ya la pandemia genera dificultades, pero hubo decisiones políticas. ¿Con esto qué quiero decir? Que tanto el gobierno de Alberto Fernández como de Sáenz, que llevaron a paritarias a las bajas, como lo vivimos en la provincia, con direcciones sindicales del peronismo, del Frente de Todos, que lo que hacían eran tener salarios a las bajas igual que las jubilaciones. Ahora, yo creo que la lucha de las y los docentes lo que mostró es que en las calles, peleando, fueron muchos días de paro, de movilizaciones, más de un mes, 5 semanas, pero que lo que expresó es poder superar ese acuerdo que había hecho el gobierno con estas direcciones sindicales, y que en ese sentido todavía queda desde ya seguir peleando en el marco de esto, de poder tener la perspectiva de alcanzar un salario y una canasta familiar, algo que también es muy importante para las familias de nuestros estudiantes, y en ese sentido poder unificar esas peleas. Con el mes vivido de conflicto docente y sin apertura a diálogo, ¿se concluye eso, que es un gobierno no dialoguista? Mirá, yo creo que es un gobierno que lo que expresó fue dureza frente al conflicto docente, es decir, todos vimos que pasó de todo en estas 5 semanas, ¿no? Sáenz planteando que día trabajado, día no pagado, planteando, bueno, llenando de policías el Gran Bur, represión en el medio, empujones y también resoluciones que iban en contra de nuestro derecho a huelga. Pero ahora hay algo muy importante que quiero destacar de este conflicto, y es que todos los partidos políticos relacionados, bueno, digamos el peronismo, la UCR, todos estaban muy preocupados por el conflicto, pero no por los docentes, sino para que se cierre este conflicto. Claro.
en el sentido de que no quería que atraviesen las elecciones, pero que también hay otro dato muy significativo. Para contarte un ejemplo, una de las últimas movilizaciones que fuimos desde la Avenida San Martín hasta el Gran Bur, era impresionante pero aparte de ser multitudinaria, era impresionante que vos ibas movilizándote y de repente de las casas salía una familia a aplaudir. Sí. Vimos un niño con una bandera que a mí me emocionó. Vimos en la San Martín padres, madres que los apoyaban con carteles. En el interior lo mismo. Hubo mucho acompañamiento. Crecía cada día más el acompañamiento, la adhesión de distintos sectores de trabajo también. Claro, justamente lo que vos decís también, sectores de la salud juntos en la movilización, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y eso por qué? Porque lo que se expresa es que hay una identificación con el conflicto docente por un aumento salarial, porque hoy la crisis económica que estamos sufriendo la sufren distintos sectores de trabajadores, y que algo que queda abierto es cómo dar esa pelea juntos, distintos sectores de trabajadores, juntos a las familias, porque lo que estamos peleando es por un salario igual a la canasta familiar, y que eso lo tiene que también tener la familia de nuestros estudiantes, los trabajadores de la salud, los trabajadores estatales, todos los trabajadores. La copa de leche de la secundaria, es importante la alimentación, ¿no? Tal cual, la alimentación, que las escuelas estén en condiciones, porque acá también se abre todo un debate en relación a qué situación está atravesando la educación pública y cómo se necesita más presupuesto para la educación pública. Maxi. Mira, todo tiene que ver con todo, dice Pancho Ibáñez. Daniela, buenas noches. Hablaba de Emiliano Estrada, el joven candidato oficialista. Sí. Emiliano Estrada tiene 34 años. 34 años, muy joven. Nacido el 12 de abril de 1986. Ajá. Ya fue ministro de Economía, subsecretario de Estado de la Nación. Qué privilegio, ¿no? Precandidato todos a cargos diputado importantes. Nacional, candidato a vicegobernador. Fue ministro también. Por eso, ministro de Economía de Ahora, la provincia. o sea, su primer trabajo ya fue en el Estado. O sea, es una carrera realmente meteórica, es una suerte de pibe de oro del peronismo. Claro. No sé si del Cuando peronismo, uno, a ver, pero yo sigo mucho los diarios de papel, sí, la parte clasificados, y a veces me doy una vuelta para ver cómo van gente cuando sale que un corralón va a contratar 2 empleados. O sea, ya tuvo el privilegio de entrar a la parte pública desde inicio con supercargos. Mirá. Pero recién lo contaba Daniela, y quiero aportar a esto a la profesora, porque esto lo saqué de Wikipedia. Sí. O sea, suele escribirlo el interesado, a menos que sea el Papa Francisco, que lo escribe otro. Suele escribirlo el interesado, eso de Wikipedia, o un allegado. No es que Wikipedia busca quién es Emiliano Estrada, ministro de Economía de una provincia periférica en un país latinoamericano, no. Perfecto. Dice, y quiero leer textualmente, en 2021, y luego de negociaciones entre el gobernador Gustavo Sáenz, a quien había enfrentado 2 años atrás, y el Frente de Todo Local, encabezado por el senador Sergio Leavi, senador nacional, se logró un acuerdo en que Emiliano Estrada encabezaría una de las 2 opciones del Frente para Diputado Nacional, acompañado por la ex ministra de Juan Manuel Urtubey, Pamela Caletti, bla, bla, bla. Pero acá lo dice el propio Wikipedia. O sea, esto no es un invento, una fake news de la ultraderecha argentina, ni del Partido Obrero, no. Esto lo dice Wikipedia. El acuerdo fue directamente entre el gobernador Sáenz y el senador nacional Sergio Leavi para que Emiliano Estrada, consiga un nuevo trabajo en caso de que la gente lo vote más que a Jorge Guaymas. ¿Qué decir de estas cosas, Daniela? Y le quería preguntar, ¿y Wikipedia dice algo del endeudamiento que hizo Estrada en el gobierno de Urtubey? No, porque lo suelen escribir ellos esto. Claro, bueno. 9.600 millones de pesos es la deuda que ahora sale corriendo a pagar Dibashur, 16 millones de dólares, y después se declara Suri cuando los maestros le piden poder comer todos los días. Tal cual, bueno. Muchas gracias, porque justamente es un punto, me parece que es muy importante,
en el marco de poder debatir hacia las candidaturas y los proyectos políticos que representamos en relación a ser diputados nacionales, ¿no? Porque el Frente de Todos, esto que expresa, uno de sus candidatos es uno de los responsables de haber endeudado la provincia con Urtubey, pero aparte de eso, hoy en el país se está discutiendo en relación al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esta deuda que nos dejó Macri, que es ilegal, fraudulenta, que el Frente de Todos está planteando pagar peso por peso. Y que en este sentido, en el Congreso se va a dar el debate sobre las condiciones que va a poner el Fondo Monetario Internacional, pero que también sabemos que después de las elecciones van a empezar con la discusión de la reforma laboral, claro, la reforma de la jubilación, y que lo que es muy importante, y esto lo quiero destacar, es a todas esas personas que han votado en blanco, que no han ido a votar, sí, plantear que transformemos esa bronca, que yo la entiendo, porque los políticos de los distintos sectores, sea de Juntos por el Cambio o sea del Frente de Todos, es una campaña que está totalmente alejada de la vida nuestra cotidiana, de cualquier trabajador, y en ese sentido transformarla en un voto que dé un mensaje, y que necesitamos diputados que se opongan, como vamos a hacer desde el Frente de Izquierda Unidad, a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a votar en contra, porque esa plata tiene que ir para el trabajo, para la educación, para la vivienda, para la salud. Y ahí te pregunto a vos, Soto, como economista, para la gente, ¿no? Hay que explicar, cada vez que escuchamos hablar del Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa? ¿Es sinónimo de qué? ¿De ajuste? El Fondo Monetario Internacional está compuesto por varios países que son acreedores o sea, que prestan dinero a determinados países. El principal componente del Fondo Monetario es Estados Unidos, ¿sí? Entonces Estados Unidos le prestó a Macri para ganar las elecciones a Fernández con aproximadamente 100 millones de dólares, que bueno, evidentemente no ganó las elecciones, ese dinero no está, se fugó y ahora en principio está en discusión el pago, ¿sí? El tema de esto con respecto a Emiliano Estrada, que oculta, digamos, su pasado, tampoco menciona que estudió en la Universidad de San Andrés, ¿sí? Lo mismo con Caletti, su pasado con algunas embajadas, porque en este caso hay, por ahí la audiencia no lo sabe, me tocó trabajar en una embajada, argentina, representando intereses de mi país y no de otros países. Los que conocemos de diplomacia sabemos que a veces las embajadas se buscan asegurar candidatos que paguen la deuda que Argentina le tiene que desembolsar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, viene por ahí la cuestión, para mí, mi opinión, digamos, de Emiliano Estrada con Caletti, porque, bueno, se necesitan que se levanten las manos para desembolsar sin chistar el pago a Estados Unidos, porque el Fondo Monetario es Estados Unidos. Entonces, en lugar de preguntarse dónde quedó el dinero que nos prestó, dónde se fue, dónde está, se está pagando sin auditar. Y ese creo que es lo que estamos votando los argentinos hoy, es si se va a investigar o no, o se va a realizar un plan económico para ver cómo salimos de esta situación con el Fondo Monetario como casi el que diseña las políticas económicas de Argentina. Daniela. Sí, me parece muy interesante lo que acaba de plantear, porque justamente a eso es a donde apuntaba, a que en el Congreso tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que ya nos endeudó con Macri, nos dejó esta gran deuda, y que van a levantar la mano a favor del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo llamo a todo ese voto bronca, esa gente que no fue a votar al Frente de Izquierda Unidad, para poder dar un mensaje, pero también porque tenemos que dar una pelea de conjunto para que esa plata vaya a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo. Gracias, Daniela Planes, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y aprovechando que me parece que después viene Chivar, estaría muy bueno preguntarle qué opina sobre el Fondo Monetario Internacional. Anoto tu pregunta, un sector ¿Qué pregunta querés que haga? Que nos ha endeudado del dentro del Frente de... Estoy mirando la cara de Juntos por Chiván el para ver qué Cambio. cara pone, ¿sí? La va a responder, dice, levanta.